los diálogos interactivos que compartimos con nuestros hermanos, los cuales estimamos muchísimo en nuestro Señor Jesucristo. Son siempre de mucha importancia y esta parte no se nos puede olvidar jamás. Estos diálogos, una vez más, producen muchos frutos, porque a través de nosotros hacernos preguntas y investigar al mismo tiempo las respuestas desde el poder de la palabra de Dios, sustentando siempre todas nuestras reflexiones en la base sólida de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda, mis hermanos, que siempre estos diálogos interactivos van a producir muchos beneficios espirituales. Una de las cosas que destaco siempre en mis conferencias, en mis reflexiones y enseñanza bíblica, es que uno no puede dar lo que uno no ha recibido. Uno solo va a dar en esta vida lo que ha recibido y lo que ha aprendido. Si uno desconoce la fe y uno todavía nadie le ha explicado qué es lo que significa el Espíritu Santo, por más que uno quiera hacer la voluntad de Dios y dejarse amar por Dios y santificarse en la obra maravillosa del Santo Espíritu de Dios, esto se va a convertir imposible, aunque parezca ilógico, se va a convertir imposible. A veces en los diálogos interactivos nosotros podemos compartir hipótesis, más bien hablar desde algunas reflexiones, presentando algunas suposiciones de cosas que nosotros podríamos imaginarnos que tienen una razón de existir en la forma como nosotros abrimos estos paréntesis para destacar algunos acontecimientos que podemos ver en la Santa Biblia y que al mismo tiempo podemos, en base a estos relatos bíblicos, recapitular algunas ideas, resumir y de ahí partir con un mensaje. Por ejemplo, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 27 y 28, estos dos versículos nos motivan directamente a todos nosotros para aprender siempre a identificar la voz de Dios que nos llama desde la eternidad para ser santo y perfecto porque Dios es santo. Escuchar a Dios es y será siempre lo más valioso y lo más importante, porque a través de nosotros abrirnos en nuestros entendimientos, nuestros oídos y nuestros corazones, llegaremos sin duda, mis hermanos, a alcanzar la meta de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, porque la predicación de Cristo viene por el oír, y cuando abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios, la palabra entra y hace su morada entre nosotros y produce los frutos para lo cual fue destinada la palabra, que nosotros llegáramos a recibirla en el nombre del Señor. Regresando a este texto o a estos dos textos bíblicos, una vez más, Juan 10, 27 y 28, aquí le damos conclusión a este diálogo reflexivo. Dice el Señor ahí: mis ovejas escuchan mi voz, yo la conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y sigue diciendo la cita por último: y nadie las arrebatará de mi mano. Palabra del Señor.
Cuando uno es capaz de escuchar un relato bíblico en este contexto, como nos habla el Espíritu Santo, ya no cabe duda que si nosotros llegáramos a identificar la voz del Señor y a escuchar al Señor, poniendo en práctica su palabra, ¿sabe lo que llegaría a pasar con toda la creación de Dios? Que nosotros entráramos de nuevo a un nuevo romance eterno con el Padre, porque más bien estaríamos regresando a un nuevo Edén, así como Dios comenzó su creación, que primero hizo todo lo que hizo y vio Dios que todo era bueno, después hizo a Adán, a Eva y le comisionó una orden. No vamos a entrar en esos detalles porque ellos cometieron el pecado de la desobediencia y esta es la razón por qué tenemos todos los males que tenemos en la actualidad. Y sin embargo, nada de eso nos limitaría si nosotros escucháramos la voz del Señor, pusiéramos su palabra en práctica, nosotros regresáramos de nuevo a tener un nuevo Edén, un eterno romance de las manos, en la misma presencia, podríamos decir, de Dios Padre. Que Dios nos bendiga siempre y que el Señor nos conceda la sabiduría, la ciencia que procede de lo alto para compartir estos diálogos interactivos, reflexivos, desde el poder de la palabra de Dios, que es lo que necesita el mundo para alcanzar la liberación plena, el conocimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo, que en este contexto final es la verdad que todo hombre necesita para ser libre y alcanzar al mismo tiempo la salvación.